Acerca de mi subtema, ¿qué sabes ahora que no sabías al inicio? Aprendí dos cosas nuevas las cuales me cambiaron el punto de vista. Al inicio de mi trabajo aprendí que hace 2 años el 30% de la población está en condición de pobreza y que lamentablemente el porcentaje solo ha ido subiendo. Lo segundo que se me dio a conocer es que el desempleo genera problemas mentales muy graves de depresión, ansiedad y estrés, los cuales pueden producir enfermedades físicas que pueden llevarte hasta la muerte. ¿Cómo la búsqueda de fuentes confiables y la publicación de un texto multimodal te han permitido ser un ciudadano crítico? Bueno, el ser un ciudadano crítico implica buscar información cierta, ya que compartir fake news es algo perjudicial. Yo, en mi texto multimodal, me cuestioné mucho el porqué de la información que encontraba, para no desinformar a mis lectores, y compartirles algo que les ayudara a ver de otra forma a su alrededor. Eso me ha hecho una ciudadana crítica. ¿Cuál es el texto multimodal de tus compañeros que te ha permitido aprender más acerca de tu subtema? El texto multimodal de Jennifer me ha ayudado, ya que ella trata el tema de cómo la desigualdad social influye en el desempleo, ya que al momento de hacer mi reflexión y dar algunas soluciones pequeñas para poder parar este problema, mencioné que la igualdad de empleo podría mejorar esa dificultad. También di algunas pautas de que la desigualdad social hace que algunos tengan muchos u otros muy poco, y que las familias son las que más se perjudican de este tipo de discriminación. ¿Qué sabes ahora que no sabías al inicio? Bueno, recién ahora me enteré del gran porcentaje de informalidad y desempleo que existe en el Perú. Además, no sabía que el mal accionar de los funcionarios públicos también afectaba en el empleo y que tanto la crisis económica como la política desembocaban en un menor nivel de inversión y la obstaculización del desarrollo. La segunda pregunta es cómo la búsqueda de fuentes confiables y la publicación del texto multimodal te han permitido ser un ciudadano crítico. Siento que mi búsqueda anterior de fuentes, el año pasado por ejemplo, era muy vaga de conocimientos. Con la ayuda de las profesoras y los videos, siento que pude convertirme un poco más en un ciudadano crítico. Los textos multimodales aún más, ya que sabía que solo había información correcta de links verificados. Me permitían dudar de las cosas para llegar a un buen conocimiento, a ser un ciudadano crítico. ¿Cuál es el texto multimodal de tus compañeros que te ha permitido aprender más acerca de su subtema? Bueno, me pareció muy interesante el subtema de mi compañera Jennifer. Era la desigualdad social. No estaba enterado del prejuicio de género en el desempleo y me sorprendió saber que el nivel social también influía en la tasa de desempleo nacional. Bueno, responderé a la primera pregunta. ¿Qué sabes ahora que no sabías al inicio? Mi subtema fue cómo influye la desigualdad en la problemática del desempleo en el Perú. He podido identificar las cifras del desempleo en el Perú antes y después de la pandemia, según fuentes de estadísticas confiables como el INEGI. Antes no estaba enterada a profundidad de esta problemática en nuestro país, ya que no es un problema tocado por los medios de comunicación. Además, antes no tenía conocimiento que la desigualdad, los perjuicios de género y la edad son tres de los factores que influyen y toman en cuenta las empresas al contratar su personal. Podemos decir que también son una de las razones por las que millones de personas quedan desempleadas hoy en día. La segunda pregunta es, ¿cómo la búsqueda de fuentes confiables y la publicación de un texto multimodal te ha permitido ser un ciudadano crítico? En este caso, como sabemos, un ciudadano crítico puede identificar la información confiable y la información falsa, ya que esta desinforma a la ciudadanía. El uso de fuentes confiables me ha permitido identificar fuentes en las redes sociales que solo buscan engañar con textos que contienen información a base de su criterio. Estas personas son llamadas presumidores y la información que brindan no es avalada por ninguna institución ni asociación. Además, la publicación de un texto multimodal me ha permitido publicar información confiable mediante una red social. En este caso yo decidí hacer mi publicación por Facebook y así combatir la desinformación. Cabe recalcar que la manera de comunicar hoy en día es muy importante. La tercera pregunta es, ¿cuál es el texto multimodal de tus compañeros que te ha permitido aprender más acerca de su subtema? El texto multimodal que me ha permitido aprender más de su subtema ha sido el texto de mi compañero Renzo, ya que él en su publicación habló de la tasa del desempleo en los últimos 5 años. Su texto me pareció muy importante e interesante, ya que debido a la pandemia la tasa de desempleo aumentó y aún sigue recuperándose hoy en día.
Además, en su texto menciona cómo el gobierno ha podido enfrentar esta situación en los últimos 5 años.